Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 11 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Gonzalo Sánchez, Fernando Pacheco y Miguel Araujo perdió por 2-1 en su visita al Vitesse. Mientras que Sánchez nuevamente no fue considerado para este encuentro, Pache estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el encuentro por tercera vez en la liga local. Por otro lado, Araujo fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ya que pudo despejar el peligro de su área, bloqueando disparos, ganando más del 70% de duelos individuales, donde le alcanzó para rematar al arco contrario. Lastimosamente, no pudo hacer demasiado en los goles rivales, ya que fallaron sus compañeros. Primero, el lateral por la izquierda se comió un amague del delantero, y por más que el peruano se tiró al piso, no pudo evitar la apertura del marcador en pies de Gabriel Vidovic, mientras que en el segundo tanto, la barrera se abrió toditita como anoche para el 2-0 parcial de Maximilian Vitek, y pese al descuento de Marc Diemers, el equipo visitante no pudo encontrar el empate. Con este resultado, el equipo rojiblanco sigue en la zona de descenso con solo 6 unidades y la próxima fecha recibirán al Groningen el 30 de octubre. Y lo que les anticipábamos en el video anterior terminó concretándose esta tarde: el descenso de la Universidad San Martín de Porres a la segunda división, ya que por la penúltima fecha del torneo clausura, el equipo albo perdió por 2-1 ante el Deportivo Municipal. Los goles del encuentro fueron marcados por Adrián Ascuez de penal y Alexis Rodríguez para el equipo DIL, y pese al descuento de Carlos Arroyo para los Santos, no pudieron anotar más goles, por lo que se concreta la baja de la San Martín a la Liga 2 del 2023, porque la opción de esperar a que se le resten los 8 puntos al Boys, que es poco probable que lo hagan, ya que aún no comunican a los rosados de que ingresaron al régimen deportivo excepcional. Sin embargo, aún así le restasen esos puntos a los chalacos, la San Martín todavía debería meterle como 20 goles al Cienciano para bajar la diferencia de goles. O sea, ya está, la San Martín ya está en la B. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué harán sus dirigentes? Ya les informamos que están pensando en vender el equipo al mejor postor. Esto ya lo iban a hacer el año pasado, pero el TAS lo salvó de jugar la Liga 2. Pero a sabiendas que esta división está en crisis, sobre todo económicamente, es poco probable que siga manteniendo a un equipo que es un agujero negro de billetes, ya que generan poco y nada de ingresos económicos. Veremos entonces cómo acaba este club, que en su momento llegó a tener más campeonatos que el Melgar de Arequipa o el Cienciano del Cusco, con su bicampeonato en el 2007 y 2008 y su título nacional del 2010, donde nos dejó buenos recuerdos en Copa Libertadores, donde llegó a ser el cuco del River Plate de Argentina, ganándole en 2 años consecutivos. Una verdadera lástima lo que pasó con la Muela luego de que la universidad dejara de invertir como lo venía haciendo en la década pasada. Esto es un ejemplo de lo difícil que es mantener a una institución deportiva en el Perú si no tienes estabilidad económica, un hincha que te respalde y sobre todo buenos dirigentes. Y siguiendo con la San Martín, ya ha concretado su descenso, aunque hay la incertidumbre de lo que pasará ahora que jugarán la Liga 2. En esa línea, el directivo del equipo albo, Alberto Macías, habló de los rumores con respecto a su venta y los motivos por los que descendieron a la segunda división. Es una lástima, una pena, pero yo creo que el club tiene las herramientas y la cantera como para poder soñar con revertir este asunto y volver. La semana pasada tuve una conversación con los directivos y la pregunta fue directa, ¿no? ¿Qué pasa si bajamos? O sea, la gente todavía el proyecto sigue. Ahora que se ha concretado la baja, podría ser que hubiera otra noticia, pero la oficial es que San Martín sigue. A ver, en el vóley, la San Martín bajó a Liga 2 el año pasado, sí, y este año llegó a la Liga 2 y campeonó, y nuevamente está en la Liga 1. Supongo que será un símil con el fútbol. Siempre ha habido un buen trabajo, un buen manejo, especialmente alabo la labor de Álvaro Barco, ¿no? Que es el líder en el funcional.
Y lamentablemente este año muchos chicos que tenían contrato a diciembre del año pasado, al darse la baja también en ese momento, y se fueron a otros clubes. Terminaron sus contratos porque pensaban que no iban a jugar primera. Y obviamente ya no habían jugadores como para poder tener un plantel experimentado. Y se optó por darle oportunidad a chicos nuestros y a chicos de otros clubes. Y eso creo que pasó una factura, ¿no? Por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX, el América de Pedro Aquino empató como local a 1 frente al Toluca, por lo que quedaron eliminados con un global de 3-2. El volante nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 56 minutos cumpliendo una decente actuación. Si bien no fue trascendente para su equipo, cumplió con su función, ganando más del 40% de los individuales, aunque su mayor aporte fue en ofensiva, ya que encontró a sus compañeros en el ataque con balones largos. Lastimosamente, necesitaban darle la vuelta a la derrota de 2-1 en el partido de ida, y solo estaban empatando con los tantos de Jorge Torres y Alejandro Zendejas en el primer tiempo. Y por más que fueron amplios dominadores en el complemento, no pudieron marcar el gol que les dé el pase a la gran final, ya que el tanto que anotaba Henry Martín a los 94 minutos estuvo por una uñita adelantado y no subió al marcador. De esta manera, el América queda eliminado, coronándose como el fracaso del año, ya que siendo el mejor equipo de la temporada regular con récord de partidos sin perder, el equipo más goleador del torneo no podrá ser campeón. Por otro lado, cae nuestro último representante peruano en este torneo de apertura, donde ya quedaron eliminados Edison Flores y Anderson Santamaría con el Atlas y Santiago Ormeño con el Chivas de Guadalajara. Esperemos que el siguiente año sean protagonistas con más minutos en roles más importantes para que sigan abriéndole las puertas a nuestros jóvenes futbolistas peruanos. El Mundial Sub-17 Perú 2023 ya tiene fechas definidas. A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol anunció que la FIFA, en una sesión de consejo realizada en Nueva Zelanda, aprobó que la Copa del Mundo de esta categoría se realice a fines del próximo año. Nuestro país volverá a ser sede de uno de los eventos más grandes del fútbol de menores y vivirá la fiesta a partir del 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre en sus distintas sedes. Las autoridades nacionales tienen hasta esa fecha para poder completar las horas prometidas anteriormente. Como se recuerda, semanas atrás, consultores FIFA visitaron nuestro país para inspeccionar las distintas sedes para los partidos y entrenamientos de las selecciones que llegarán el próximo año a nuestro país. Entre los estadios se encuentran el Miguel Grau de Piura, el Elías Aguirre de Chiclayo, el Miguel Grau del Callao, el Nacional de Lima y el Jorge Basadre de Tacna. Sin embargo, ya les avisamos en el video de arriba del entrampamiento por parte del gobierno central para cumplir su palabra de ayudar económicamente a la refacción de los estadios del norte del país. Esto pone aún en riesgo la ejecución del Mundial en nuestro territorio. Esperemos entonces que este espaldarazo por parte de la FIFA a nuestros gobernantes los hagan reflexionar que si ya aceptamos el organizar este evento, no nos podemos echar para atrás. Por lo pronto, la selección peruana sub-17, dirigida por Víctor Reyes, ya se encuentra en Buenos Aires para ser parte del cuadrangular internacional Copa Ciudad de Ezeiza, junto a las selecciones de Argentina, Uruguay y Ecuador. El fixture de dicho torneo amistoso ya se lo mostramos en un video anterior. La bicolor sub-17 participará de este cuadrangular internacional como preparación al sudamericano del próximo año en Ecuador y al mundial que debería desarrollarse en nuestro país. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!